989. Estás con amigos. ¿Qué sucedió en la semana? En diputados, con una impunidad en la que vale la pena detenerse, la legisladora Marilú Quirós organizó una jornada de 6 horas contra, textual, la obligatoriedad y compulsividad de las vacunas, incluyendo relacionarlas con el autismo. Se presentó a un tipo que, a torso descubierto, se dice imantado desde su inoculación. Como analogía, lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados vestidos de búfalo que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados. Y en denuncias de toda autoridad científica, no se sabe de presentaciones judiciales ni de acciones de oficio por atentado contra la salud pública. Es un delito. La vacunación es ley. Hay 7 pibes muertos por sarampión y tos convulsa, ninguno vacunado. ¿Hecho menor o símbolo gigante? Paren, porque acabo de leer algo. Estoy viendo un titular que dice adiós a los tours de compras y ponen importados sin aranceles. Sí. Hoy escuché en una radio también que estaban llorando que la gente no iba a poder irse a otro país a comprar. Ahora están defendiendo la economía de Chile. El grafo es muy gracioso. Comerciantes chilenos en alerta. Hace 2 años era toda esta gente que cruza acá por el paso, se escapan los dólares, son un fondo buitre, se llevan los dólares y se traen televisores. Posta, hace 2 años, ¿te acordás? Veías las caravanas y decía, y vienen y traen los televisores, y acá se funden las casas de electrodomésticos, y la zapatilla, y mostraban imágenes de shopping vacío, ¿viste? Te hacían el barrido acá de Argentina, shopping vacío, argentino, shopping lleno hasta el orto de Chile. ¿Cómo puede ser que se vayan a Chile? Cola en el cruce, claro. No piensan en los niños que están 12 horas arriba del auto, claro. Metían a los nenes. Y ahora se da vuelta, Chile, es una cosa increíble. Comerciantes chilenos en alerta. ¿Qué me importa? No lo puedo creer. Nunca pensé que íbamos a llegar a este punto de buscarle lo malo. O sea, están llorando para que la gente vuelva a irse a comprar a Chile. No, ¿cómo no me puedo ir más a Miami a traer un teléfono? Ahora lo pago igual acá. La puta madre. La escapadita que me hacía a Miami, ahora la compro acá. ¿Cómo? Dejen ir. Comerciantes de Miami en alerta. Apple Store en alerta. Comerciantes chilenos sin ilirti. Comerciantes chilenos sin ilirti. El gobierno no va a regular más los aranceles de los colegios. ¿Y qué implica para la cuota y para las familias, Carlos? Primero, tranquilidad, aclaremos lo siguiente. Cualquier colegio que esté subsidiado por el Estado o una provincia o por los dos no puede aumentar sus cuotas. Esta desregulación no va para estos colegios, repito, cualquier colegio que tenga un subsidio. Acá tenés, por ejemplo, todos los colegios parroquiales, todos los colegios que son mixtos, los universitarios, etcétera. Esto es para privados que no tengan ninguna subvención estatal. Exactamente. En total son unos 2.000 colegios en todo el país, son bastantes, por cierto, pero son colegios, repito, que no tienen ningún tipo de subsidio. En general, no todos, pero en general, son los colegios de mayor nivel ya hoy de cuotas. Los colegios hoy más caros, son colegios bastante particulares, muchos bilingües. Esos ya están absolutamente liberados
Lo que pueden hacer a partir de ahora es hacer su propio plan de cuotas e informarlo a los padres o a quienes pagan esas cuotas todos los meses. ¿Van a subir mucho esas cuotas? Bueno, ahora quedan liberadas, ese es el tema. Si un colegio quiere aumentar según la inflación, puede. Menos que la inflación, puede. Pero también pueden aumentar las cuotas por arriba de la inflación. Bueno, bien esta aclaración. Es para colegios que no tienen ningún tipo de subvención estatal. Gracias, Carlos. Ahora, vos lo que estás hablando, para no confundir tampoco a la gente, es lo siguiente. En esa época, la carne en la Argentina estaba barata para el argentino. Por eso todo el mundo hablaba de todo el mundo comía asado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había políticas dirigistas que decían, no vamos a exportar, vamos primero a comer nosotros. Esta era la política de aquel gobierno. Pasaron un montón de gobiernos, también hay que decirlo. Pasó Macri, pasaron un montón en el medio, del 2011 hasta acá. Pero digo, eso era lo que pasaba. Ahora, ¿qué sucede? Pero la medida la tomó Guillermo Moreno, exactamente, por eso. Y se fue antes de que terminara el gobierno. Está bien, pero lo que yo te digo es... Pero pasaron 20 años. Exacto. Pasaron 20 años y pasaron un montón de gobiernos que evidentemente no repartieron. Pasaron 14 años. No, del 2006 a hoy, del 2006. Gobiernos. Sí, pero dice que no se pudo exportar del 2006 al 2011. Exacto. Y ahí ahora pasaron 14 años. Me parece importante lo que dijo Nancy y yo le quería responder con respecto al consumo que tuvimos en aquella época. Y es verdad, se comía carne muchísimo más barata en el país. Exacto. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, porque el exportador o el productor ganadero, al no poder exportar, tenía que venderla barata acá. Tenía que venderla barata acá. Pero ¿sabés cuál fue el resultado de Carnes para Todos? Que hoy no tengamos carnes. O sea, no podemos defender bajo ningún punto de vista la política que desarrolló Guillermo Moreno, porque nos llevó a este estado. Entonces tenemos que hacer un análisis de lo que hizo mal para poder recuperarnos en los próximos años. ¿Me entendés, Nancy? Después de 23 meses de Milei, nadie necesita conocer ningún detalle para saber que nos quieren joder a todos. Mire, esto es fácil la fórmula, trabajar más horas por menos plata, no hay otro secreto. Ahí usted ofende la inteligencia humana. Usted me quiere decir a mí que usted es vidente o prestidigitador y ya puede saber que la reforma laboral que va a ir al Congreso, yo le quiero decir, si usted es un hombre de la democracia, que adentro del Congreso están representadas todas las fuerzas políticas, si no podría imaginarme cuál es el contenido de la reforma, creo que no me habrían votado mis compañeros. Bueno, pero déjeme terminar con esta frase. Que tendré muchos defectos, ignoraré muchas cosas, pero si algo puedo hacer es imaginarme que el gobierno de Milei lo único que quiere con esta reforma laboral es adaptarla a los intereses de 4 o 5 grandes patronales. Bueno, ahí ya lo escuché, ese es su argumento. Ahora déjeme en este momento que los pequeños y medianos empresarios están muy preocupados por lo que se viene. Bueno, usted ya tiene su argumento respecto a lo que cree que va a ser la reforma. Yo le quiero decir lo siguiente y déjeme terminar la frase. En el Congreso, que es donde se va a discutir, está la representación de la democracia de la Argentina, que son todas las fuerzas políticas con sus legisladores e incluso legisladores de extracción sindical. Una vez que el Congreso debata y decida por mayoría, como es en una democracia, se va a votar la ley y esa ley va a tener que ser acatada porque es la que la mayoría de la representación democrática del país en el Congreso Nacional definió. Ahora, usted ya sabe que va a ser para jorobar a los trabajadores y en segundo lugar, espere que le quiero decir algo, espere que le quiero decir otra cosa. Como acata Milei la de emergencia universitaria, como acata el gobierno la de emergencia universitaria. No me abra 18, por favor, aparte no me abra 18 ventanas, vamos a discutir tema por tema. No. Para los economistas, una economía está en recesión cuando da números negativos 2 trimestres consecutivos. ¿Qué pasó? Al 6º mes revivió, subió la actividad un 0,5%. Y este revivir de la actividad, o por lo menos la tenue recuperación que marcaba, se dio en coincidencia con un cambio de la metodología del INDEC, lo que despertó todo tipo de suspicacias. Y el cambio se había hecho específicamente para evitar que los diarios titularan o los medios dijésemos la economía argentina está en recesión, o si se trata de un cambio con algún sentido para fundamentar la estadística. Para tratar de tapar esto, explicar esto, el INDEC sacó un comunicado. Como esto es una cuestión muy técnica, vamos a acudir a alguien en quien yo confío mucho, que es Dani Stenger, nuestro sociólogo de cabecera, el hombre que sabe de todo este tipo de relevamientos, y escuchar su opinión
opinión sobre este asunto. ¿Cómo andas, Dani? Buen día. Buen día, María. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué Te onda? corrijo. No hubo ningún cambio metodológico. El INDEC sigue midiendo exactamente igual que siempre. Pará un poquito. Que hablaste todo lo que quisiste, Está porque bien, ahora dale. me pidieron que hable y vos me cortás. Tenés razón, perdón. Hasta que no hagan el costo y no definan cuál es la tasa de ganancia de un sistema de servicio público. Claro. Servicio público. Claro. Por lo tanto, hasta que no traigas el costo del mega, y de ahí sacamos... Todo lo que diga va en tu contra. ¿Cómo no lo vas a traer? Porque el gobierno se niega a hacer el costo. Entonces dice, no, hay que aumentar. ¿Por qué, che? No, porque están desalineadas, porque... ¿Y cuál es el costo? Claro. Ah, no lo sé. ¿Y por qué aumentar? Claro. Ah, porque a mí me parece. Muy bien. Así funciona. Aquí hay un señor de bigote que dice lo mismo que vos. Pero bueno, no lo sé. Hagan no costos. tengo Pero está bien. Mirá Es mirá cierto. Pero, mirá no lo que te te puedes- pone. Pero escúchame. Mirá lo que te pone Escúchame, a tu Tomás, izquierda, no te mirá. pueden subsidiar la luz, el gas y el transporte público porque Pero no podés ¿cómo se- pagarlo. pero Habla que cobras de manera miserable. Quiere decir que si a vos un gobierno tiene que estar pagándote la luz, el gas y además financiarte el transporte público, te está contando que lo que ganas es una miseria. Bueno. Esa es la discusión de fondo. Bueno, y agrego es la cierto. otra que no hay que saltearla. La mitad de una boleta de servicios son impuestos. Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos. Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares. Teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor. Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares. 4712-6471. Auditel, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares. Teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué. Regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos. A última hora, y hoy lo volvimos a republicar en las redes para que ustedes tuvieran más contacto con nosotros y para que estuvieran también un poquito enterados de lo que venía el programa. No sabíamos si este era un programa al pedo, a los pedos o de pedo. Porque evidentemente el pedo que tienen en la cabeza los diputados realmente preocupa. No le voy a dar más importancia de nada, porque no tiene importancia esto de haber tratado de sacar un impuesto o de imponer un impuesto por los pedos de las vacas, porque realmente es aparte de irrisorio, es trágico, es triste y realmente te revuelve las tripas y te da asco escuchar ese tipo de declaraciones. Si vamos a ser sinceros y a fuerza de verdad, lo que contamina el oxígeno de la Tierra o la atmósfera de la Tierra o lo que debilita y destroza la capa de ozono no son simplemente los pedos de las vacas. Son los pedos de las vacas, de las ovejas, de los cabritos, de las ballenas, ¿sí? De las víboras y de los seres humanos. No voy a hacer escatología con esto de los pedos, pero a ver, o terminamos con toda la vida animal del planeta Tierra para que nadie más se tire pedos, o nos ponemos a legislar sobre las cosas que realmente necesita el país, las más urgentes, las más importantes.
Y dejando de lado ya de por sí, porque no vale la pena, el tema de los pedos de las vacas ni de esta imbécil legisladora que, gracias a Dios, la semana que viene deja su cargo, y eso es una bendición del cielo, ¿sí? Que gente como esta deje su cargo. Tenemos también nuestro propio castigo. ¿Por qué? Porque las recientes imágenes del Congreso, gritos, insultos, manotazos al aire, cortes de manga y escenas de una ordinaria decadencia, invitan a hacernos una primera pregunta para arrancar el programa. ¿Cómo pasamos de tipos como Sarmiento, Mitre, Alsina, Miguel Caneo, Lucio Mansilla, debatiendo la nación, a legisladores que parecen no poder sostener una sola idea sin convertirla en un espectáculo, lamentable espectáculo? Pero ¿qué pasa? También, como repetimos siempre, para entender este contraste, hay que mirar para atrás, a la época en la que la Argentina estaba en construcción, y el Congreso era literalmente una casa pobre, con representantes que eran muy ricos en ideas. Cuenta la historia que después de Caseros, el general Urquiza encaró el viejo anhelo de sancionar una constitución nacional. Y después de guerras internas, separaciones y desconfianzas, los representantes de las provincias se reúnen finalmente en Santa Fe y firman aquella vieja constitución del 1 de mayo de 1853. Pero ese triunfo jurídico tuvo un contexto extremadamente precario. ¿Sabes por qué? Porque el Congreso se tuvo que instalar en la zona de La Bajada. Vos te preguntás dónde carajo queda La Bajada. Bueno, La Bajada es un pueblo insignificante, o era un pueblo insignificante, a orillas del Paraná, donde hoy precisamente está la ciudad de Paraná. Y el general Urquiza, ¿qué hizo? Organizó los 3 poderes del Estado con arcas vacías, porque no había guita. Y los legisladores tenían que viajar en carretas, en diligencia o a caballo, haciendo postas o paradas en lugares miserables, rodeados de jaurías de perros y marrones, con el peligro de ser víctimas de la rabia y la amenaza permanente de ataque de los indios, que todavía habían en la Argentina. Y cuando recién llegaban a la capital improvisada, esta gente tenía que hacer lugar en pensiones y en fondas, a veces sin poder pagar más que un cacho de pan y un jarro de mate cocido, amargo encima. Las provincias, que eran pobres hasta el hueso, recurrían a lo que el humor popular llegó a llamar como alquilones. ¿Qué era esto? Eran ciudadanos de otras provincias, muchos porteños disidentes, que ocupaban bancas representando pueblos que nunca habían visitado. ¿Viste como las denuncias que hacen en Formosa, que cruzan los paraguayos a votar? Bueno, algo parecido a eso. Y eran tiempos duros, pero de fuerte vocación política, porque nadie discutía el honor de sentarse en una banca. Y con el tiempo y los cambios políticos, el Congreso se instala finalmente en Buenos Aires. Las sesiones se realizaban en un edificio íntimo, con poco papel, escasa tinta y apenas algún que otro libro. Las comisiones se turnaban en cuartos que no tenían lugar. En invierno, los senadores trabajaban envueltos en capas y en verano sobrevivían al calor con agua fresca que alcanzaban los ordenanzas. Y las dietas de esta gente eran miserables. Hay un fragmento de una carta de Bartolomé Mitre al general Wenceslao Paunero que personalmente lo tomo como revelador. Mi posición pecuniaria es la siguiente: durante 5 meses al año gozo sueldo como senador, el que me basta para llenar el presupuesto. No dirán que he sido un hombre costoso para mi país. Y este testimonio
te muestra algo que se ha perdido en la Argentina, que es la ética. Imagínate, Mitre, Bartolomé Mitre, expresidente, sobrevivía al periodo legislativo y el resto del año, el tipo, tenía que montar una imprenta y fundar un diario para poder vivir porque el sueldo no se cobraba cuando el Congreso no funcionaba. Y no había asesores, ni choferes, ni viáticos, ni comitivas. El honor de ser legislador era mayor que cualquiera de estas prebendas. También, por aquellos años, los representantes convivían con el pueblo, porque caminaban sin escoltas, sin choferes, sin planilla de viáticos, ni con autos oficiales. Desde las provincias más pobres tenían que mudarse a Buenos Aires compartiendo habitaciones entre varios diputados. Pero ese sacrificio, sin embargo, forma parte de la fundación emocional del país. La idea de que la nación se construía con palabras, con ideas, no insultando o haciendo papelones para destacar en las redes sociales. Es imposible repasar esa historia sin que desfilen como un juramento silencioso de la patria naciente los nombres que hoy pueblan los manuales escolares, pero que entonces eran hombres de carne y hueso y con un gran destino, sentados en bancas frías, escribiendo un país desde la pobreza y la convicción. Sarmiento, senador por San Juan, llevando al recinto la nación soñada desde las aulas. Bartolomé Mitre, soldado del debate y la palabra. Adolfo Alsina, legislador influyente y vicepresidente, capaz de acortar abismos con ingenio y audacia. Miguel Cané, escritor y diputado que hizo de la política literatura y de la literatura patria. Lucio B. Mansilla, cronista de sesiones memorables, espada verbal que iluminaba las sombras. Leandro Alem, voz moral de la nación que hablaba como si cada frase fuese fundacional. Julio Argentino Roca, 2 veces presidente y legislador, arquitecto del orden y del progreso entre tantos. Y en estos tipos, la Argentina supo que el Congreso no era una sala, era un destino común. Eran tiempos de una patria pobre, pero con representantes inmensamente ricos en cultura cívica. Y somos testigos, los que hemos tenido un poco de conciencia cívica los últimos 40 o 50 años, que al día de hoy el Congreso es totalmente opuesto a lo que te estoy relatando. Un edificio fastuoso con asesores, comisiones, secretarios y cámaras de televisión transmitiendo sesiones realmente vergonzosas y asqueantes. El valor de representar a la patria parece haberse extraviado y muy pocos se muestran un poco a la altura de esta patria. Las escenas de estos días, diputados que se putean, que hacen chicanas personales, que gritan como si el recinto fuera una tribuna, revelan una crisis que no es solo política, es cultural. Hemos perdido el sentido de responsabilidad institucional y los debates parecen diseñados para viralizar frases y no para construir leyes que hagan mejor vivir a la gente y que hagan mejor levantar al país del pozo en el que está. La jura de ayer, antes de ayer, de los 127 nuevos diputados, fue el espejo más crudo de esa mutación cultural, donde antes se juraba en silencio y por la patria, hoy se declama como si fuera un escenario de una obra teatral berreta con un decorado paupérrimo. Se trató de una lamentable coreografía de consignas cruzadas, eslogans personales y causas gritadas al micrófono como si el juramento
no fuese el ingreso solemne a un poder del Estado, sino una oportunidad para gritar lo que yo considero que es mi verdad. Fuimos testigos de invocaciones a santos, a líderes partidarios, a países en guerra, a causas militantes y a venganzas simbólicas. Por Cristina libre, por la vida desde la concepción, por los 30.000, por Palestina, por el socialismo, por la puta pared. Ustedes son legisladores. Una interminable cadena de banderas privadas colándose en el ritual público que debería unir a los representantes del país, bajo una sola promesa: cumplir con la Constitución y sus leyes. Entonces, las fórmulas reglamentarias quedaron reducidas a maniobras y los diputados de todos los bloques compitieron en el exceso. Cada uno juró por algo distinto, como si el mandato no viniera del pueblo soberano, sino de una tribuna de fútbol. Y el resultado fue una ceremonia ruidosa, fragmentada, donde el recinto pareció convertirse en un escenario partidario más que en la casa de la nación. Un contraste doloroso con aquellos congresales que levantaron al país diciendo simplemente: sí, juro. No nos olvidemos que la Argentina nació con legisladores que cruzaban el Paraná en una chalupa para sesionar, que compartían habitaciones para poder representar a su provincia y que dejaban la presidencia para ocupar una banca. Al día de hoy, algunas bancas parecen buscar cámaras antes que consensos. Han convertido al Congreso de la Nación en una porqueriza. La porqueriza es el lugar donde están los chanchos. Se muestran altivos y orgullosos de revolcarse en el barro de la ignorancia, del descontrol y de la vulgaridad. Y nos preguntamos: ¿qué nos pasó? La distancia entre aquellos congresales de poncho y pluma y los actuales parlamentarios de grito y celular obliga a una reflexión incómoda. Cuando la política deja de ser sacrificio y se convierte en espectáculo, la república pierde sustancia. La pobreza material del siglo XIX se compensaba con grandeza cívica. La pobreza cívica del día de hoy se esconde detrás de los privilegios, las cámaras y los gestos para la tribuna. Los pioneros viajaban semanas para sostener una idea. Hoy muchos viajan un par de metros para generar acciones idiotas con las que pueden nutrir sus perfiles en redes sociales o salir en la televisión y tener 5 minutos de fama. Como esta conchuda que pide un impuesto para los pedos de las vacas. Si alguna vez el Congreso fue una trinchera de palabras que fundaban patria, hoy corre el riesgo de ser apenas un escenario obsceno que no construye ningún destino. Y hay un desafío. Quizás el primer paso para recuperar el sentido del Congreso no sea reformar reglamentos ni aumentar sanciones. Tal vez sea volver a preguntarnos qué significa ser legislador. ¿Representar a un pueblo o representar una imagen? Porque antes eran tiempos duros, pero de fuerte vocación política. Nadie discutía el honor de sentarse en una banca. Espero que las últimas escenas sirvan de espejo y de acción, porque alguna vez fuimos capaces de fundar un país desde una sala sin tinta, sin monedas y sin calefacción. Un país con bases liberales que nos mantienen en pie todavía el día de hoy. Y ese recuerdo no debería llenarnos de nostalgia,
sino de urgencia. ¿Saben por qué? Porque no hay un futuro en un país que tiene legisladores que no tienen el más mínimo honor. Un tema que seguro lo vas a entender vos. Esta mujer que está al lado de Juan Grabois, el de la derecha es Juan Grabois, ustedes lo conocen, se llama Lucía Klug. Parecida a Anabel Fernández Sagasti, no es Sagasti, aclaro, es Lucía Klug. Es una persona desconocida para el mundo de la política incluso, es diputada provincial, fue hasta hace muy poquito, pero tuvo una idea novedosa, Rolo. Se está yendo ¿Cuál? el 10 de diciembre de ahora, este próximo 10 de diciembre está dejando la legislatura, pero propuso lo siguiente, cobrar un impuesto, escuchá bien. Sí, uno más. A los pedos de las vacas, No. así como lo escuchaste, a los pedos de las vacas. Mira, escúchala. No puedo creer. Está presentado hace tiempo, no sé por qué ahora empezó la polémica, pero es un proyecto que ya presentamos hace bastantes meses. Sí. Surge obviamente de la preocupación a partir de la introducción que ustedes acaban de hacer, que es un tema que ya en diferentes convenciones mundiales y estudios científicos se ha marcado la problemática que genera, que bueno, es la cuarta parte de emisión antropógena de este tipo de gases, ¿no? Entonces es un debate constante porque no se trata de una emisión artificial, por así decirlo, sino cosas que genera a veces el mismo medio ambiente, obviamente fomentados por la producción ganadera. Te invitamos a nuestra campaña con el gas a todas partes. Si estás en el cine y una molestia intestinal descendente no te deja disfrutar de la película, dale. No, ¿te parece? Pero sí, dale. No. Pero animate. Bueno, está bien. ¡Ay, chancho! Sí, vos también, dale. ¡Ay, no, tengo vergüenza! Pero si él ya empezó, No. dale. Bueno, está bien. ¡Qué placer! Si estás en lo de tus suegros y ese gas salvaje y vivaz choca contra tu esfínter, soltalo. ¡Ay, qué degenerado! ¡Hijo de puta! Venga en confianza, che, pero no es para tanto. ¡Degenerado! Si estás en el aula, no vuela una mosca. No vuela una mosca. Y tenés ese pedito a punto caramelo, déjalo ser. Sumate a nosotros. Campaña con el gas a todas partes. Y que nuestros pedos ya no sean tabú. La puta, me cagué. El pueblo lo pide, la galaxia lo reclama, el universo entero clama en las redes sociales pidiendo churri y bolita. ¿Hay churri y bolita? Empleo, tareas de cuidado no remuneradas. O sea, que tienen que tener dos jubilaciones, como ama de casa y por el trabajo por el cual aportaron. Esa es tu lógica. Yo ratifico, sí. Yo sostengo, apoyo y creo que es una deuda del gobierno no tener siquiera una propuesta y una respuesta a los que aportaron, a los que hoy tienen equiparados sus ingresos con los que no aportaron, a los que además les fueron confiscados sus fondos de JP del gobierno que vos defendés con un nivel de vehemencia absoluta porque sos una kirchnerista irredenta. Qué pena, sí. No, porque cuando la Liga de la Justicia sea gobierno, no te olvides que va a existir el Ministerio. El Ministerio de Regularización se va a convertir en el Ministerio del Agua. Y así como la vamos a mandar a Sandra Petovelo que se coma todos los alimentos que dejó pudrir en el balcón, a Javier Milei lo podemos dejar encerrado en mi despacho. Mira. Y yo voy decidiendo qué pastilla le doy y qué no, hasta que pierda la cordura. No, yo no puedo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vos viste re mala, amiga. Sí, soy muy turbia. ¿Vos viste la película, la serie You? No. La de Loquito que encerraba a las mujeres No. en una bóveda transparente. No. Bueno, ¿Le querés encarcelar en una bóveda? Como en una bóveda toda vidriada transparente y les pasaban comida por un comisario. Bueno, igual, si Milei votó a favor de la tortura, por ahí está a favor de esto, pero yo no estoy a favor de la tortura, yo. Sí. Nos vamos de acá a enfrente. Lo quiero ahí, ¿y sabes qué? ¿Pero sabes cuál es la tortura? ¿Cuál? No es tan para la tortura. A la hermana la voy a atar en una silla
ella viendo cómo el hermano se desquicia y él no la puso. Le vamos a dar de comer papas fritas todos los días en la boda. Qué rico. Bueno. Y mientras la hermana mira, Ya, le vamos a hacer cocinar a la hermana tortas y se las vamos a hacer comer a Por favor, te pido. Por favor, detente. Detén esa mente. mente oscura. Te lo pido, por favor, te lo ruego. Me encanta porque digo muchas. Por favor, porque no, el canciller tiene 2 minutos 20 para meter en Twitter. Y la verdad. La provincia de Buenos Aires propuso crear una tasa ambiental sobre el metano en la provincia. En otras palabras, propone crear una tasa a las emisiones de la ganadería. La diputada en cuestión es Lucía Klug, es una diputada muy cercana a Juan Grabois. Y su propuesta generó fuertes cuestionamientos en los productores que, en primer lugar, apuntan a que esta tasa se va a traducir en costo. Lo que no saben si te van a... El proyecto define que te van a cobrar por cabeza de ganado. No saben si es por cabeza, por pedo, no saben. Por pedo de vaca. Claro, tendrían que poner un medidor. Es pedo o eructo, pues. Parte de las emisiones el grandes metano son los también eructos de la vaca. Podrían haberlas expropiado, las vacas, ¿no? No, pero fíjate la cabeza, ¿no? La cabeza de algunos políticos. Y esto, obviamente, no puede negar el origen que es frente... ¿Cuál es? Frente... Unión por la Patria. No, Unión por la Patria sí, pero no, el espacio de Grabois. Patria Grande. Porque ¿qué es lo que dice? Le vamos a cobrar a todos los productores por la cantidad de cabezas. Y con eso vamos a hacer un fideicomiso. ¿Viste que le encanta a Grabois los fideicomisos? A las organizaciones sociales les encantan los fideicomisos. Lo hablamos con Darío antes de fuera del aire. Es un tema en el que todos estos pibes están convencidos increíblemente. Hay una cosa de convencimiento. El planteo es cambio climático. Claro. Entonces, claro, para paliar parte de los daños que genera el cambio climático, le cobramos por cada pedorito de las vacas. Es que es verdad que la ganadería genera emisiones de metano que son parte de los gases de calor. Ahora, con ese criterio, cerramos todas las industrias, cancelamos todas las industrias. Tenés que cobrar a los seres humanos también, ¿no? Porque las personas también generan metano, obvio. Entonces tenés que empezar por cobrar un impuesto a toda la sarta de improductivos diputados que se dedican a... Debe haber pedo de carpincho también, debe haber pedo de todo. 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 De caballo. Sí, lo que pasa Claro, es que sí, pero tiene que ver por todo lo que es el sistema digestivo del ganado vacuno, que es, tiene que ver con eso. Generalmente produce más metano, pero el ser humano también lo produce. Qué bárbaro, ¿no? El gobierno nacional y popular de Kicillof, porque esto no es Kicillof. No es Kicillof, es el espacio de Kicillof. Bueno, el 41, no sé si llego con el editorial, mejor vamos con otro tema. No me va a entrar el editorial, lamentablemente. No, lamentablemente el editorial no me entra. Bueno, después te lo grabo en casa y te lo paso. El otro día, paseando por Twitter o por X o como carajo la quieren llamar ahora, vi a alguien que publicaba un folleto de un supuesto sindicato cartonero. Y digo supuesto porque ni pude validar la identidad de él que lo publicaba, pero el punto del comentario era ese, ¿sí? Un sindicato cartonero. Y sí, ustedes ya saben que vivimos en un país medio delirante, por no decir delirante del todo, pero esto colmaba todo porque una vez más, después decimos que vaciamos el vaso y empezamos de nuevo. Es decir, además de pedir un sueldo básico de 16 lucas y hasta guardería para ir a recolectar cartón mientras se dejaba a los pibes en algún lugar, la ira no me saltó por la cantidad de boludeces demandadas, sino por algo mucho peor, la naturalización de lo malo. Es decir, llegamos al punto en que tomamos cosas que no deberían existir, las naturalizamos, las incorporamos a lo cotidiano y las pasamos al plano de ya me importa 3 carajos directamente. Entonces, así le damos entidad normal
a todas las cosas malas en una sociedad, con lo cual dejan de ser un problema. Algo está fallando, y mucho. Lo que yo hubiese esperado era un pedido por incorporarlos en una planta de reciclaje. Y en vez de estar recorriendo calles a la intemperie, trabajo que ya realizan camiones de residuos, el sindicato cartonero promocionaba la idea de perpetuar el cartonerismo en vez de darle un marco respetuoso, con lo cual naturaliza algo que nació por necesidad y urgencia. El cartonero, y esto no lo digo despectivamente, bajo ningún punto de vista, es una persona que junta cartón, plásticos y todo lo que sea reciclable en la calle, porque se quedó sin trabajo. Un tipo que quería seguir trabajando, pero que tuvo que optar por eso como única posibilidad de supervivencia, entre las otras varias que hay, pero que son menos dignas. Digno no es, por cierto, tener que revolver la basura de otro en la calle, a la intemperie, sin un contexto que lo cubriera de ninguna forma. De hecho, eso es lo que aparenta estar buscando este sindicato. Pero he aquí que no pide que lo saquen de la calle, no pide trabajar en un lugar decente, no pide dignidad, pide dinero y beneficios, 1.600.000, y seguramente pide obra social. Es como decirte, como un gran cartel con letras de neón titilantes que dijera: quiero que mis representados sigan siendo pobres, humillados, que trabajen en la calle, infelices y siempre en situación de vulnerabilidad, pero eso sí, con beneficios. No sé si es una ironía o una hijaputez directamente, una de las dos tiene que ser. Pero no, en vez de reclamar por centros de reciclaje donde pudiesen trabajar con toda dignidad, con la dignidad que nos merecemos todos los laburantes, no, estos hijos de puta piden los beneficios de un trabajador legal, pero para seguir en una situación ambigua, desprotegidos y en la calle. Un ridículo total que no se sostiene, pero que en un país infectado hasta sus raíces de peroncho kirchnerismo, todo es posible. Cuando digo que está infectado, es efectivamente por este tipo de cosas, porque solo a un desquiciado enfermo se le puede ocurrir cobrar un impuesto por los pedos de las vacas o sostener la precariedad de alguien y estandarizarla. Solamente un sádico es el único que puede desear fervientemente nivelar para abajo como único objetivo de la vida, que es, al fin y al cabo, ser menos de lo... Suena cada vez mejor. Miles de lanzamientos